Antes de empezar, por supuesto, quiero agradecer a quienes me han invitado, a Monseñor Bochatey, director de esta cátedra, a Pablo, bueno, y en general a todos los que hicieron posible esta charla, y agradecer también al ámbito de la Universidad Nacional que reciba también este espacio de diálogo, ¿no? Es una bendición de Dios. Bueno, Monseñor Enrique Angelelli, testimonio de vida y compromiso social es lo que nos reúne hoy, ¿no? ¿No es así? Muy bien. Esta comunicación, como bien dijo Monseñor Bochatey, se ubica en el contexto de esta cátedra libre del pensamiento cristiano, auspiciada por la Universidad Nacional de La Plata, y que en esta oportunidad reinicia sus actividades en esta casa, la Facultad de Derecho, que me encontré también con amigos, sí, Mahoma no va a la montaña, para reflexionar juntos sobre esta figura tan importante y profética sobre Monseñor Angelelli, el tercer obispo de La Rioja. En este contexto también del bicentenario patrio, nuestro pueblo, pienso yo, tiene que aprender a leer los signos de los tiempos, para que no perdamos de vista los caminos que fueron señalados por aquellos visionarios. Hola. Buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Nuestro pueblo, como dije, tendría que aprender a leer los signos de los tiempos para no perder de vista aquellos caminos que fueron señalados por los visionarios. Y tuvimos muchos en nuestro pueblo, solo que hay que rescatarlos. Y Dios nos regaló eso a nuestro pueblo argentino en medio de las vicisitudes de la historia, que son muchas. Como es sabido, el desempeño pastoral de Angelelli se desarrolló en un conflictivo escenario social y político. En ese marco, la prédica incansable de la justicia, el compromiso ciudadano y el respeto por los derechos humanos fue lo que lo identificó permanentemente hasta el final de sus días. Pero nosotros acá no vamos a poder abarcar en su totalidad la personalidad de Angelelli. No somos locos ni temerarios. Entonces vamos a presentar algunos hitos de su vida para darnos una idea, orientarnos en el conocimiento de su perfil evangélico, pastoral y comunitario. De este modo, trataremos de comprender su pensamiento y acción verdaderamente libres de ideologías. Poneme la primera diapositiva, que ustedes van a leer en esa diapositiva que nuestro hermano Gonzalo va a poner ahora, que es una homilía del cardenal Bergoglio en el 30 aniversario de la muerte de Angelelli. Dice, un hombre verdaderamente libre de ideologías. Ahí lo pueden leer. Relevaremos entonces panorámicamente su aporte e insistencia en la búsqueda de la responsabilidad social y de encontrar la raíz histórica de nuestro pueblo. No para compararlo simplemente con el pasado, sino para comparar el presente con aquello que debe ser. Tal como el mismo Angelelli decía, somos convocados no para resucitar el pasado, sino para construir el futuro. Muy bien. Pasa a la... Bueno, deja eso. Recepción diocesana de su muerte. Bueno, el primer punto va a ser el testimonio que Angelelli dio como obispo de La Rioja.
Entonces, un obispo cuando llega a la diócesis, ¿qué hace? O un cura cuando llega a su parroquia, ¿qué hace? Mira la realidad y proyecta un plan pastoral, que a veces es una entelequia y a veces es una realidad. Todos intentamos de que así sea, ¿no? Cada uno pondrá seguramente de lo mejor, de lo suyo lo mejor. Bueno, la planificación pastoral de Angelelli. Yo hice esta lectura del plan pastoral de Angelelli. Vamos a ver qué salió. Monseñor Angelelli fue designado obispo de La Rioja por Pablo VI el 3 de julio de 1968. El pueblo riojano lo recibió el 24 de agosto, día de la apertura de la reunión del CELAM en la ciudad de Medellín. La provincia de La Rioja fue evangelizada por franciscanos, jesuitas, dominicos y mercedarios desde el siglo XVI. Entre los primeros misioneros se distinguió la figura emblemática de Francisco Solano. A ellos, estos misioneros, se remonta la fiesta del Tincunaco. ¿Escucharon ustedes alguna vez esa fiesta? El Tincunaco, que es una palabra quechua que significa encuentro o fusión, es decir, no separación, no odio, sino encuentro, diálogo. Las raíces de esta celebración, fíjense, esta curiosidad no es una mera curiosidad. Las raíces de esta celebración se ubican en el domingo de Pascua del año 1593, cuando los nativos del lugar, o sea, los diaguitas, se enfrentaron contra los españoles. Entonces, San Francisco Solano, viendo esa enemistad, encontró prácticamente tirada una imagen de un niño Jesús, un niño Dios. Y entonces la diatriba estaba dada a ver quién era el rey, si el español, si el cacique. Entonces los cristianos, San Francisco Solano y compañeros, hablaban del Cristo Rey, hablaban del Dios Padre. Entonces los diaguitas, casi por arte de magia, por decir, o por providencia, mejor dicho, más teológico, nosotros queremos que sea él nuestro alcalde, el niño Dios, ya que ustedes hablan del rey, etc. Bueno, y lo vistieron de alcalde, tanto que hasta el día de hoy está un poco propuesta legendaria, de alguna manera legendaria, pero tradicional en la fe de un pueblo. Ustedes van a La Rioja y van a ver al niño Dios vestido de un alcalde de la época española. Entonces, el Tincunaco es el encuentro de dos culturas. El encuentro tradicional, esa fiesta, se celebra con el encuentro simbólicamente de la imagen del niño alcalde con San Nicolás de Bari. Bueno, entonces es una memoria redimida de aquel combate ancestral. El obispo Angelelli profundizó en el espíritu de ese acontecimiento popular. Captó la raigambre del pueblo y lo proyectó pastoralmente. El Tincunaco hecho realidad en La Rioja contemporánea. Y dice esto Angelelli: el Tincunaco, el encuentro, fusión, diálogo, es un grito de esperanza para vivir la vida todos juntos. En la toma de posesión de la diócesis, el prelado se presentó diciendo estas palabras, que lo voy a leer. Yo quería ponerlo en el audio, pero no funciona el archivo, así que se los leo yo con esta pobre voz que les acaba de llegar un hombre de tierra adentro, que les habla un mismo lenguaje. Un hombre
que quiere identificarse y comprometerse con ustedes, compromiso social. Quiere ser un riojano más. En este primer encuentro, Tincunaco, brota de lo más hondo de mi alma como un grito mi saludo para todos, autoridades, pueblo, a cada riojano de la ciudad de los llanos, metido entre los cerros, a nuestros hermanos cristianos de distintas comunidades no católicas. Poné alguna foto para que vean la geografía de La Rioja. Metido entre los cerros, a nuestros hermanos cristianos de distintas comunidades, no católicas, creyentes, no creyentes. Estoy donde San Francisco convocó al indio, al mestizo y al español en torno al Evangelio y la Eucaristía, para que todos se sintieran hijos de un mismo Padre que está en los cielos. Tierra de San Francisco Solano, tierra de San Nicolás y del niño alcalde, del Chacho, Facundo Castro Barros y Joaquín B. González, fundador de estas santas casas de la Universidad Nacional de La Plata. Tierra abierta al progreso y a la técnica, a los auténticos valores de la realización integral del hombre. Bueno, para interpretar la base de su testimonio, Angelelli testimonio de vida, es sumamente necesario conocer esta planificación pastoral. Y hay una carta que él escribió al clero donde más o menos ahí resume lo que él quería hacer. El espíritu que nos debe animar, el servicio. La meta hacia alcanzar, la pastoral de conjunto. El contenido que llevar, el Evangelio y el Concilio Vaticano II. ¿Desde dónde continuar? Desde nuestra realidad socio-religiosa del pueblo. Si uno lee esto parece que lo dice Francisco, ¿no? 40 años antes, más de 40 años antes. Bueno, el documento del Carmen fue el resultado del propósito de diseñar esta pastoral diocesana, ahondando en los tópicos de este primer mensaje. Y a partir de ese momento, cada reunión de decanato, las semanas diocesanas de pastoral, las diversas comisiones incluso de liturgia para adaptar la liturgia anterior a la nueva del Concilio Vaticano II, los aportes de todo el pueblo de Dios eran experimentados como verdaderos focos de irradiación de fe, como una fiesta propio de la alegría cristiana en pro de un crecimiento de la iglesia local. En síntesis, Angelelli y su pastoral. Dos cosas identificaron el episcopado de Monseñor Angelelli. Y para esto lo cito a Farrell, que era su amigo y compañero de la Comisión Episcopal de Pastoral, así que es una buena fuente. Un esfuerzo constante por aplicar los lineamientos del Vaticano II y la promoción integral del hombre. Y después Farrell dice, bueno, en síntesis, con un oído en el pueblo, con otro en el Evangelio, ese lema de Monseñor Angelelli, eso mismo calificó todo su episcopado y toda su pastoral. La situación política a la llegada de Angelelli. Ahí ya nos centramos, ya vamos caldeando el terreno. Angelelli asumió el obispado de La Rioja cuando Juan Carlos Onganía era el presidente de la nación, mientras que en la provincia de La Rioja gobernaba de facto Guillermo Domingo Iribarren, un empresario que encabezó un plan para mejorar la situación de los diferentes sectores sociales y los problemas sobre la tierra y el agua, aunque con un enfoque empresarial. Entre paréntesis, en La Rioja prácticamente ni hay agua ni para tomar, es más seco que lengua del oro. Iribarren tomó el cargo de interventor de la provincia el 19 de enero de 1979 y al poco tiempo elaboró el plan de acción inmediata después de haber hecho un diagnóstico exhaustivo sobre la marginalidad,
la pobreza y la escasez de agua en el territorio, pero con un corte economicista, más preocupado por las variables financieras que por las humanitarias. Entonces, Monseñor Angelelli, en cambio, prefería el cooperativismo. Seguro muchos de ustedes habrán escuchado eso, lo habrán estudiado o lo habrán vivido en el momento. El cooperativismo para la reforma del campo. ¿Qué es esto básicamente? Bueno, reunirse y entregar las tierras a aquellos que siempre vivieron en ellas para hacerlas productibles. En cambio, en este otro esquema, el de Iribarren, las tierras se arrendaban a extraños, a financieras, etc. Entonces, Angelelli funda la cooperativa Codetral. Expropiando el latifundio a Salini en el pueblo de Aminga, y esto se convirtió en el mayor escenario de conflicto que tuvo que encarar la diócesis de La Rioja. Sin esto, que yo les diga, sin Codetral, no se puede entender el desenlace. Son como distintos hitos, ¿no? O cachetazos. Muy bien. Bueno, vamos adelantando. El testigo puesto a prueba. Monseñor Angelelli predicaba la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Su voz recorría toda la diócesis gracias a la misa radial, que llegaba hasta los lugares periféricos. Bueno, la misa esta se la suprimieron el 12 de diciembre de 1971. Se recibieron órdenes de cesar con la transmisión. La veda, por orden de la superioridad, vaya a saber quién es la superioridad, sin dar nombre y apellido, eso quiso silenciar el testimonio del pastor. Contemporáneamente, Monseñor Alberto Devoto, obispo de Goya, sufrió un problema análogo. La misa radial pudo volver al aire el 10 de junio de 1973 en la presidencia de Perón, hasta el 24 de marzo de 1976, día en que se suprimió nuevamente. Bueno, las distintas maquinaciones en contra del obispo fueron increciendo, ¿no? O sea, ustedes pueden leer en este librito todas las maquinaciones. Son muchas. Muchas contras tuvo el testigo puesto a prueba. Entonces, las difamaciones y atropellos contra su persona fueron permanentes. El diario El Sol fue el vehículo de todas las argucias. Bueno, Monseñor Angelelli, si ustedes me preguntan, Pablo, ¿lo querían o no lo querían? A Monseñor Angelelli era querido por la mayoría, pero por el pueblo sencillo, la mayoría del pueblo sencillo. Sin embargo, no lo era por aquellos que se sentían tocados en sus propios intereses al toparse con su prédica y ejemplo. La resistencia se aglutinaba en la costa. Podrías poner el mapita de La Rioja. La costa no es la costa de ningún río ni del mar, porque no hay agua ni para tomar. Es la costa del cerro. Ya les digo, toda esta zona, Chuquina, Anillaco, Aymogasta, todo eso es la costa. Acá está el cerro. Entonces, la resistencia se aglutinaba en la costa prácticamente, fundamentalmente en Anillaco, localidad apodada por los mismos detractores como capital de la fe. Anillaco, capital de la fe, engañando
y utilizando como títere de sus embustes al párroco del lugar, el padre Virgilio Ferreira. El obispo sufrió una seguidilla de injusticias, pero la de mayor resonancia ocurrió el 10 de junio de 1973. Presten atención a esto, porque esto ya es martirial. 10 de junio de 1973. Cuando el prelado llegó a la ciudad de Anillaco para la celebración de las fiestas patronales en honor de San Antonio, en esa ocasión, aquel grupo agredió a Monseñor Angelelli echándolo y apedreándolo. ¿Echándolo de dónde? De la parroquia. Y desconociendo su autoridad episcopal. Mirá, Alberto, si te llegan a hacer eso. Él entendió de inmediato, es gravísimo. Y ahora después voy a dar un paréntesis sobre eso, pues es muy interesante. Él entendió de inmediato que el problema no era religioso, ni político entre nosotros. Había musulmanes diciendo, este no es verdadero católico, y gritaban musulmanes. Angelelli se dio cuenta enseguida que el problema no era religioso ni político, sino lisa y llanamente social y económico, escondido bajo un falso velo de religiosidad. En consecuencia, el obispo puso en entredicho, porque todos decimos Angelelli, bueno, sí, pero también era firme, ¿no? Como un obispo, ¿no? El callado del pastor, el báculo, sí, firme. Puso en entredicho a Juan Fanor del Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado Menem, Carlos Orellana, Fori Checone, Manuel Menem, Carlos zafó, porque Carlos estaba a favor, Manuel Yáñez, pero eran parientes, ¿no? Obviamente, Roberto Pastor Ávila, Simón Navarro, Alejandro Lucero, Luis María de la Puente y Humberto Páez. Toma mate. Después de estos hechos graves, el 13 de agosto de 1973, Monseñor Angelelli recibió la visita del padre Arrupe, superior general de la Compañía de Jesús. ¿Acompañado por quién? ¿Acompañado por quién? Bergoglio. Por Bergoglio, por el entonces presbítero reverendo padre Jorge Mario Bergoglio, que en esa homilía que yo puse al comienzo, la homilía larga, él cuenta este suceso de la costa, de cómo afuera lo estaban apedreando al obispo. Fue testigo directo, entre paréntesis. Estuve en La Rioja presentando el libro y Monseñor Colombo, el actual obispo de La Rioja, que está muy metido con la causa de Angelelli, etc., me dice que en Roma un señor le dijo, bueno, pero el tema de la costa, hay que ver qué pasó ahí, porque ese es el tema más conflictivo. ¿Por qué lo echaron de ahí? Algo pasó. ¿Algún obispo no sabrá? Le dijo este señor. Sí, el obispo de Roma. Y se quedó con los... Muy bien. Arrupe apoyó al pastor riojano, subrayando su auténtica adhesión a la Iglesia de Cristo, al romano pontífice y la fidelidad al Concilio Vaticano II. Y el 20 de noviembre de ese año, su santidad Pablo VI envió a Monseñor Vicente Saspe, arzobispo de Santa Fe, como delegado personal para confirmar a su hermano en la fe, como Pedro. Monseñor Saspe, en su paso por la costa, porque visitó toda la diócesis, exclamó: Angelelli no es comunista ni marxista, sino un obispo católico,
en total comunión con el Papa. Al finalizar la recorrida por la diócesis, el delegado pontificio dijo, y cito: he constatado su actitud del obispo y de las comunidades de fidelidad a la iglesia de ayer y a la iglesia de hoy, que desde su esencial continuidad quiere vivir las consignas del Concilio Vaticano II, de Medellín o del documento de San Miguel, que era la aplicación de Medellín a nuestras tierras, de ser una iglesia servidora de los pobres. Por eso puedo afirmar que la pastoral de la iglesia riojana es la pastoral de la iglesia universal. Yo hoy también les quería hacer escuchar eso, pero el archivo no me anduvo. Bueno, la segunda parte de esta charla es su acción pastoral, su testimonio, su palabra en el contexto del golpe de Estado del año 1976. Así que agárrense. Primero, la parresía. ¿Qué es la parresía? Es una palabrita teológica, que es el coraje que tiene el profeta, el evangelizador, que a pesar de las dificultades, él está convencido y tiene la fidelidad directa a Dios. Esa es la parresía, el coraje del Evangelio, de la palabra. Monseñor Angelelli, en el mensaje del Año Nuevo del 1 de enero del 76, fíjense, para marzo faltaban 3 meses todavía, exhortó a la gente de todo estrato social, a sincerarse a Dios en virtud de la gravedad que se estaba viviendo. Al mes siguiente se sucedieron las detenciones de sacerdotes y laicos, y el obispo realizó un clarividente informe el 25 de febrero de 1976 que denota esta parresía que les dije. Expuso algunas pistas que surgían de dichas detenciones. Primeramente, señaló que todo fue preparado y realizado por el ejército, y que el blanco central en La Rioja era la iglesia, por lo menos en La Rioja. En los interrogatorios se insistía en la negación de la fidelidad de la iglesia local a la iglesia católica. Se buscaba a su vez oponer obispos entre sí, papas entre sí, unos fieles, otros infieles. Estamos hablando de los interrogatorios de los militares para con estos laicos, etc. Fíjense qué preguntaban. Había un intento claro de dividir y de usurpar una misión que no les competía, de ser guardianes de la fe. También era evidente la siembra de la desconfianza en el pueblo para con los sacerdotes. Explicaba Angelelli que la detención de muchos laicos se dio por el solo hecho de ser miembros activos de la iglesia, catequistas, qué sé yo. Con estos términos concluía esta reflexión, y cito: del Señor esperamos sus luces y sus dones. Siento como todos mis hermanos obispos, siento como todos mis hermanos el grave peso de este ministerio episcopal. En mi caso, se me cuestiona la misma raíz católica de la iglesia a la que debo presidir. Se me contrapone y se me considera separado de la comunión con ustedes, mis hermanos obispos argentinos. Unos días después, todavía no estamos en el golpe, unos días después, en el mensaje de Cuaresma, Angelelli, defendiendo el derecho a la vida y no alistándose en ninguna de las corrientes, ni izquierda, ni derecha, ni marxista, ni nada, suplicó:
Fíjense esto. Cuando el guerrillero nos sorprende con su cuota de muerte, Señor, ten piedad. Cuando las fuerzas que custodian el orden también nos sorprenden con su cuota de muerte, Cristo, ten piedad. Cuando otras fuerzas ocultas también nos sorprenden con su cuota de muerte, Señor, ten piedad. A las pocas semanas, el 24 de marzo, ocurrió el golpe de Estado que desplazó a María Estela Martínez de la presidencia de la Nación. Los tres comandantes de las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del Poder Ejecutivo: el general Jorge Videla del Ejército, el almirante Emilio Macera, que provenía de la Marina, y el brigadier Orlando Agosti de la Fuerza Aérea. El 24 de abril, un mes después, el presbiterio riojano firmó su mensaje pascual en el que afirmaba no seguir ningún camino contrario al de la Iglesia y al Evangelio, ni elevar bandera política, que fue